Predictor de Smith. El día de hoy hablaremos del predictor de Smith. Bueno, este es un tipo de controlador predictivo que trata de reducir el error antes de que suceda para controlar sistemas con un retraso de tiempo de retroalimentación. Y aquí podemos observar la estructura donde PDS es el proceso planta que controlaremos. Aquí lo podemos observar. El controlador puede ser un PI, un P o un PID. Y una nueva planta también tenemos que sería GNDS. Aquí la podemos observar también en esta parte. Exponencial a la menos LNDS es el retraso. Y bueno, aquí podemos observar que el error entra a la planta lo procesa, donde está la parte de ganancias y sintonización. Después esperamos donde la ley de control llega a la planta con todo y sus perturbaciones y la planta nos manda la salida, pero en la realimentación la salida se queda hasta esta parte donde está aquí. Hasta aquí se queda la retroalimentación y se le resta a la salida. Bueno, se le resta la salida estimada, que la ley de control se manda a la planta. En este caso GNDS es la planta sin retraso, es decir, si tenemos un sistema de primer orden, la planta se descompone en dos, que sería exponencial a la menos LNDS, que sería el retraso de la planta. Esta ley de control entra a la planta sin retraso y queda a la salida de la planta y pasa a la salida rápida del sistema, donde la salida rápida del sistema se encuentra aquí. Pero aún así nos va a hacer falta un análisis. Después de que entró QDT a la planta sin retraso, aquí lo podemos observar, QDT entra a la planta sin retraso. Esa salida entra al retraso de la planta, entonces Y estimada es la señal donde nosotros mandamos como ley de control, que multiplica la planta sin retraso, y después esa señal de la planta sin retraso es multiplicada por UDT, que entra a la parte sin retraso, y se hace una resta a la salida en general. Se resta la salida estimada, que la salida estimada es EPDT, y la podemos observar aquí. En este lado tenemos el error de predicción, que es Y de t menos Y' de t, y ese error se suma a la salida rápida, donde F de t es la salida rápida más el error de predicción, que es el tipo de análisis que se tiene el predictor Smith. La retroalimentación no solo es una señal en donde los sensores leen y mandan a la parte de la alimentación, sino también una salida rápida, que sería más el error de predicción, y se calcula la salida real de la planta menos la salida estimada. Por consiguiente, esta solo se aplica a plantas que tengan retraso, no a plantas rápidas, y si se utilizan las plantas rápidas, tendría variaciones del predictor y se utilizarían filtros. Llamamos a una planta lenta a la cual tenga una respuesta lenta ante una entrada de escalón, que el tiempo de estabilización sea tardado. Como un ejemplo puede ser controles de temperatura, controles de fluidos y controles de velocidades lentas. Tenemos igual controlador en tiempo discreto y controlador en tiempo continuo. El controlador en tiempo discreto cambia sus funciones de Laplace en función z, como por ejemplo aquí podemos observar que GNDS cambia a GNDZ y PDS a PDZ, CDZ a CDS a CDZ, pero aquí el único que cambia es el retraso, donde exponencial a la menos LNDS cambia a Z exponencial a la menos D. Para la implementación del predictor de Smith, utilizamos esta planta, que es GDS 54.5 sobre 10 S más 1 exponencial de 1
a la S, de -1 a la S. Y esta planta trae un retraso de -10 muestras. Aplicamos la plaza inversa a la ecuación original y se debe discretizar esa función de transferencia como un tiempo de muestreo, y aquí lo tomamos de 100. Bueno, según son los criterios de Single and Nichols, usando el retenedor de orden 0. Seguimos sobre la implementación del controlador. Esta sería la planta a controlar 54.5, la planta que habíamos elegido. Este sería el sensor, la salida de modelo, la predicción, y aquí tendremos el controlador PID de Z. Aquí tenemos el retraso, que es Z-10 y 0.5423 sobre Z-0.99. Este es el que no tiene retraso. La salida sería Y de Y', EP de K es igual a YK menos 1 menos Y'. Y esta implementación la usaremos en LabVIEW para ver cómo se comportan. Tenemos las ecuaciones en diferencias, donde aquí en el resultado el -10 se saca de Z a la menos K y de Z a la menos 10, aquí lo podemos observar. Omitimos el parámetro de E a la menos 1S, y en este caso agarramos este constante por U de K, ya aplicando la Z inversa. Este es el resultado que nos da. Para implementar el controlador necesitamos observar quién es la salida de proyección, que sería, nuestra salida de proyección sería esta: YK menos YE es igual a B0 por U de K de T menos D más B1 por U de K de T menos 1 menos D más A1 por YE a la menos 1. Y la Y estimada únicamente saldrá cuando los retrasos a la menos 10 estén presentes. Después lo colocamos en LabVIEW y hacemos esta estructura, que primero ponemos la planta. Bueno, tenemos dos, que sería la ganancia, cálculo de ganancias y ecuaciones diferenciales. Aquí en cálculos de ganancia utilizamos el tiempo integral, que sería 2 de teta, tiempo derivativo 0.5 de teta, utilizamos el K y el KD, y para esto necesitamos retrasarlo 1 o 2 muestras únicamente. El control numérico R de K hace referencia a una operación tipo resta para el error. También un registro de confinamiento de E de K-1 y EK-2, donde la entrada es E de K y la otra es E de K-1 y la última E de K-2, que son los errores. Aquí los podemos observar en esta parte. También utilizamos una salida que la utilicé como U de K, donde también puede ser la ley de control y se mete al registro de corrimiento y convierte a U de K-1, que alimenta la ecuación de diferencias. Y por otro lado tenemos las ecuaciones de diferencias y retraso, donde tenemos de entrada a la variable U de K-1, Y de K-1 y la salida Y de K, y se manda un nuevo de registro de corrimiento. En este caso se implementa un PID utilizando diagramas de conexión, que sería este pequeño que se ve en esta parte es el PID. Y así es como luce y todo lo que nos ahorramos.
Aquí podemos observar la simulación en donde pusimos un botón de paro general y una gráfica en donde se le pide, se le tiene que anotar aquí en 100 grados centígrados. Le colocamos los 100 grados centígrados y nos damos cuenta cómo la salida oscila y el error también oscila. Aquí podemos observar el error EDK y la salida YDK, que lo tomamos como temperatura. Aquí podemos ver cómo va oscilando y conforme tiende a infinito se hace más pequeña la temperatura y el error y empieza a ser casi igual que la referencia. Esto sería todo.